Bueno, pues quiero comenzar, ¿verdad? Con una nota que no deja de sorprendernos, ¿verdad? Los tiempos que estamos viviendo. Dice, la inteligencia estadounidense ha revelado que China ha estado realizando pruebas en humanos en los miembros del People Liberation Army con el objetivo de desarrollar soldados con capacidades biológicamente mejoradas según el principal funcionamiento de inteligencia de la nación, ¿verdad? El director de Inteligencia Nacional, John Ratcliffe, soltó esta afirmación en un artículo de opinión de Wall Street Journal, en el que argumentó que China representa la principal amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos, ¿verdad? No hay límites éticos para la búsqueda del poder de Beijing, escribió este funcionario estadounidense, y lo que estamos viviendo, amados hermanos, pues nuevamente notas y notas y notas, y yo creo que es peligroso seguir viviendo sin darnos cuenta. ¿Qué está pasando? Como las películas de ciencia ficción, ¿verdad? Se están ya clonando, ¿verdad? Manipulando los genes humanos para poder hacer super hombres, ¿verdad? Superdotados, ¿verdad? Biológicamente modificados, para poder levantar un ejército, ¿verdad? Los que estudiamos la palabra de Dios y conocemos de escatología, podemos ver, ¿verdad?, que el anticristo será ayudado por seres humanos para pelear con Cristo, ¿verdad? Va a armar un ejército, ¿verdad?, para pelear con el Señor Jesucristo, y lo único que podemos asimilar es que estamos ya listos, ya todo se está preparando, ¿verdad? El escenario está preparándose para desafortunadamente, eh, esta situación que viene en la Biblia y que es la gran persecución, la gran tribulación, ¿verdad? Estamos a nada de una tercera guerra mundial y pues nos tocó la generación, ¿verdad? Es una generación especial, así que no hay tiempo que perder. Y el día de hoy, estudiando la palabra de Dios, me inquietó mucho mi espíritu, el Señor, ¿verdad? Ya muy de mañana o muy de madrugada, como lo quieran ver. Y la palabra del día de hoy va a estar basada en una historia muy interesante, ¿verdad? Para los que amamos la palabra, es la historia de Lot. ¿Cuántos conocieron a Lot? ¿Verdad? L-O-T. Libro de Génesis, ¿verdad? Capítulo 19. En el versículo 13 del libro de Génesis, Lot, que era sobrino de Abraham, se separa de él, ¿verdad? Creció tanto Abraham, creció tanto Lot, porque Dios los bendijo, que terminaron separándose, ¿verdad? Porque había conflictos entre los pastores de ellos. Y a Lot se le dio escoger, ¿verdad? Como hoy Dios te da escoger a ti y a mí, ¿verdad? Nadie es obligado a estar en la presencia de Dios. Dile a tu hermano, nadie es obligado, ¿eh? Nadie. Tienes libertad de hacer con tu vida lo que mejor te parezca la gana, ¿verdad? Tomar tus decisiones. Al día de hoy tienes libre decisión de hacer lo que quieras. Pero fíjate que esa misma libertad la experimentó Lot. Y Abraham le dijo, es muy grande todo esto, tú vete a donde tú quieras, ¿verdad? Y yo iré a otro lado para que no se conflictúe nuestra gente. Lot vio la tierra del Jordán y vio que era una tierra bonita, ¿verdad? Una tierra que se veía mucha prosperidad, y se fue por la vista, y Lot escogió esa área del Jordán. En el Génesis 19 vemos que Lot, ¿verdad?, terminó metiéndose a un lugar muy llamativa, ¿verdad? Y tenemos que, amados, ser muy cuidadosos con lo llamativo. Dile a tu hermano, lo llamativo llama la atención, ¿verdad? ¿Verdad? Siempre lo que desafortunadamente no es tan edificante es muy llamativo, ¿verdad? Podemos ver que es muy llamativa el azúcar para aquellos glotones, ¿verdad? Es muy llamativo los placeres, ¿verdad? Es muy llamativo el pecado, ¿verdad? Si el pecado no fuera llamativo, pues nada caería en él. Entonces, es muy llamativo el pecado. Y eso llamativo, ¿verdad? Desde tiempos antiguos nos ha enseñado la palabra de Dios que no siempre es lo mejor, ¿verdad?
que tenemos que tener algo que la Biblia nos llama discernimiento, ¿verdad? No es lo que ves, sino lo que Dios, ¿verdad?, te ordena para poder evitar ser engañado y caer en una trampa. Bueno, pues dice Génesis 19, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Y dijo ahora: mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantáis, y siguiereis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, en la calle nos vamos a quedar esta noche. Mas él profirió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí, y dijo: os ruego, hermanos míos, que no os hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere, solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron: quita allá. Y añadieron: ¿vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez? Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera, desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Yernos y sus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová, por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaban, y al rayar el alba los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas, que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asistieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová, para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando lo hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda la llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo: no, yo os ruego, señores míos, he aquí hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia, que habéis hecho conmigo, dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí, ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora allá, ¿no es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Y le respondieron: he aquí, he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escapa ya, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado ahí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura miró, y aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot en medio de la destrucción al solar de las ciudades donde Lot estaba. Pero Lot subió a Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar
habitó en una cueva él y sus 2 hijas. Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre nosotras conforme a la costumbre de la tierra. Ven, demos de beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservaremos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre. Mas él no sintió cuando se acostó con ella, y cuando se levantó el día siguiente, dijo la mayor a la menor: he aquí yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él, pero él no echó de ver cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. Y las 2 hijas de Lot concibieron de su padre, y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. Y la menor también dio a luz un hijo, y llamó su nombre Ben-Amí, el cual es padre de los amonitas hasta el día de hoy. Fíjate qué historia tan interesante, ¿verdad? Si ya la has estado estudiando, la habrás leído. Pero los tiempos que hoy vivimos, amados, son los tiempos que se describen en la Biblia, ¿verdad? Dice el libro de Eclesiastés: nada es nuevo, ¿verdad? Todo es cíclico, y lo que estamos viviendo hoy, ¿verdad? Previo a la destrucción. Dile a tu hermano: estamos viviendo tiempos previos a la destrucción, ¿verdad? Estaba Lot, desafortunadamente Lot, y empezamos a poder ver, ¿verdad?, que Lot fue una persona con un corazón dividido. Tenemos que aprender de esto que dejó escrita la palabra de Dios. Dios le había dado la oportunidad a Lot de recibir la bendición que le dio a Abraham, ¿verdad? Y fue obtenida esa bendición por un tiempo cuando estuvo con Abraham. Pero Lot se apartó de Abraham, ¿verdad? Y se fue a un lugar equivocado, ¿verdad? Y lo peligroso de estos tiempos, amados hermanos, es vivir sin definición, ¿verdad?, en Cristo. Hoy estamos viviendo tiempos donde muchas personas que conocieron la palabra de Dios, muchas personas que se acercaron a conocer a Jesús, ¿verdad? Inclusive muchos se bautizaron, ¿verdad? Muchos estuvieron siendo adoctrinados, ¿verdad?, en diferentes iglesias en todo el mundo, y desafortunadamente su corazón jamás se afirmó. Escucha esto, ¿verdad? Su corazón jamás se afirmó, ¿verdad? Fue un corazón que solamente recibió las ventajas de Dios, pero jamás, ¿verdad?, terminó por estar convencido y hacer la voluntad de Dios. Y aquí hay una diferencia muy grande. Una cosa es recibir el favor de Dios. ¿Cuánto les gusta recibir los favores de Dios, verdad? Aquí hemos tenido hermanos que vinieron buscando familia, ¿verdad?, esposa, hijos, y una vez que Dios se los dio, huyeron. Otras personas que vinieron buscando salud, Dios se las dio y también huyeron. Otras personas que vinieron buscando trabajo, Dios se las dio y después huyeron. En fin, podemos ver cantidad de personas que han sido beneficiados de lo que Dios ha dado, pero no han terminado, ¿verdad?, por resolver su corazón a Dios, ¿verdad? Igual que Lot. Y en los tiempos que estamos viviendo, habrá muchos Lot. Dile: en los tiempos que estamos viviendo, habrá muchos Lot, ¿verdad? Y desafortunadamente esos Lot van a sufrir, van a pasar situaciones que no deberían de haber pasado, no porque Dios las quiera, sino porque ellos con sus decisiones quisieron sufrir esas tribulaciones, quisieron sufrir, ¿verdad?, esas situaciones por voluntad propia. Y por eso es que en estos tiempos se tiene que seguir predicando, ¿verdad?, advirtiendo y enseñando a la iglesia que los tiempos que estamos viviendo son tiempos de mucho cuidado y tiempos donde debemos de definirnos, ¿verdad?, como cristianos, como verdaderos cristianos. No todo aquel que se dice cristiano es cristiano. No todo aquel, ¿verdad?, que le dice a Dios su Señor, ¿verdad?, es realmente Dios su Señor. Por eso la Biblia está llena de ejemplos y de enseñanzas, y en estos tiempos que vivimos son tiempos iguales que los de que vivió Sodoma y Gomorra, ¿verdad?, donde Dios no perdonó. Dile: Dios no perdonó, ¿verdad? Dios destruye,
Dios destruye la iniquidad. Dios destruye la maldad. Dios destruye la corrupción. Dios destruye la iniquidad. Dios no soporta el pecado masificadamente hablando, ¿verdad? Esto que acabamos de leer de las noticias de China, lo único que estamos viendo es la decadencia ya total del ser humano, ¿verdad? Jugando a Dios, queriendo modificar, ¿verdad? Lo que se descubrió hace algunos años, el ADN para hacer fechorías, ¿verdad? No es para hacer cosas buenas, es para hacer fechorías, es para hacer hombres superdotados y mandarlos a guerra, ¿verdad? Para tener poder, para tomar control. Y estamos viviendo tiempos muy críticos, como los que vivía Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra fueron ciudades que alcanzaron una corrupción tan grande, tan grande, tan grande, que Dios ya no aguantó, ¿verdad? Y empezamos a aprender que Dios es muy paciente, pero también tiene un límite, ¿verdad? Dios es muy paciente, pero tiene un límite. Y si Dios dijo que esta tierra va a ser destruida, como fue destruida Sodoma y Gomorra, va a ser destruida. La palabra de Dios nos enseña, ¿verdad?, que esta tierra va a dejar de existir. Los cielos y la tierra pasarán. Y también, al igual que Sodoma y Gomorra, será destruida por fuego, ¿verdad? Porque Dios aborrece la iniquidad, Dios aborrece el pecado, Dios aborrece la corrupción. Dios aborrece la gente que le da la espalda a Dios. Dios no soporta a la gente hipócrita. Abraham intercedió con esos ángeles, uno de ellos era nuestro Señor Jesucristo. Oye, por lo menos 50, 40, 30, le bajó, ¿verdad?, la cuota hasta 10. Dijo, si encontraras tan solo 10 personas en esa ciudad que no fueran corruptos como la demás gente, ¿perdonarías a Sodoma y Gomorra? Lo triste fue que no encontraron ni a 10. Y fíjate que Lot era jefe de una casa, era jefe de una familia que pertenecía a una gran sociedad como Sodoma y Gomorra. Pero un padre de familia, una cabeza de familia, sea padre o madre, una persona que tiene a cargo gente que no define su corazón para Dios, va a perder su casa. Lot perdió su casa. Una persona que no se define para Dios contundentemente va a tener el mismo destino que Lot. Dice la palabra de Dios que Lot llegó, ¿verdad?, que estaba sentado a la puerta de Sodoma, amado hermano. Déjame decirte que Lot era tibio, ¿verdad? Se mostraba que Lot sabía del pecado que había en Sodoma y Gomorra. Él lo sabía. Pero siempre mantuvo una reacción de tibieza hacia ello, ¿verdad? Por eso fue que cuando llegaron estos ángeles, inmediatamente los invitó a su casa, pero de una forma desesperada, porque sabía Lot que estaba metido en una sociedad corrompida. Pero ¿cuántos años habrán pasado en Lot, que sabía que vivía en medio de una sociedad corrompida y no se alejó de ella? ¿Verdad? ¿Cuántas veces sabemos que vivimos en medio de gente corrompida, de amistades corrompidas, de familiares corrompidos, de gente que odia a Dios? Y por no tener un corazón definido a Dios, comulgamos con ellos, ¿verdad? Los aceptamos porque es mi hijito, el querubín. Es mi esposito, es mi esposita. Son gente corrompida. Y tratamos de justificar ese tipo de conductas. Lot metió a los ángeles porque sabía que había gente muy corrompida ahí.
Y la gente, cuando tú dices que eres cristiano, a pesar que te quieres hacer amigos de ellos, siempre te van a rechazar. Tan es así que le dijeron, ¿tú quién eres siendo extranjero? Cuando tú te anuncias como cristiano, entiéndelo. Aunque albures con ellos, aunque tengas malas palabras con ellos, aunque compartas con ellos el simple hecho de que saben que tú eres hijo de Dios, para ellos en su espíritu siempre serás ajeno a ellos. No importa si es tu padre o tu madre, o tu hermano, o tu hermana, o tu hijo, o tu hija, serás ajeno a ellos. La Biblia nos enseña que Jesús dijo que los peores enemigos del hombre son los de su propia casa. El que no deja padre, madre, hijos e hijas en pos de mí no es digno de mí. Dios habla, ¿verdad? Y nos dice que tengamos cuidado, amado hermano. Serán gente, ¿verdad? Son seres humanos como tú y como yo. Pero tienen otra naturaleza que tarde que temprano se exhibirá. Y Lot nunca se definió. Lot perdió el tiempo. Tan perdió el tiempo que cuando estos hombres de Sodoma le reprocharon que él era un extranjero, ¿verdad? Lot comete varios errores y da muestra nuevamente de un corazón dividido. Lot les compartía a sus hijas. Imagínate compartirle. Aquí tengo 2 virgencitas, ¿verdad? Ustedes son unos depravados. Pero pues órale, hagan con ellas lo que quieran. Y yo reservo aquí a los ángeles. Una persona de convicciones no le da paso a algo tan horrible como lo hizo Lot. Prefieren morir antes de comprometer una atrocidad de ese tipo. Eran gente corrompida. De hecho, la homosexualidad, ¿verdad? Que desde los tiempos antiguos hasta estos tiempos, ¿verdad? Tienen un origen ahí, por eso se le llama sodomitas, ¿verdad? Por Sodoma. Porque son gente corrompida y lo podemos ver en el libro de Romanos. Gente que han llegado a un deseo sexual sin control, que han corrompido, amado hermano. Lo bendito que hizo Dios como el sexo en algo atroz, ¿verdad? Entregándose y incendiándose en las lascivias. Es triste, pero esto es algo que es genuino, es verdadero, lo dice la palabra de Dios. Es triste, pero cuando vemos las estadísticas, ¿verdad? Los Estados Unidos siempre ha sido una nación que hace estadísticas de todo. Entonces tú te pones a ver estadísticas, te das cuenta que los homosexuales, ¿verdad? El 80% se conocen en antros homosexuales, ¿verdad? En situaciones ocasionales. Y tan solo menos del 2% se conocen apenas una semana antes. Y en estos tiempos, ¿verdad? Que es hasta penado legalmente hablar de estos temas, porque la Biblia lo menciona, ¿verdad? Por eso lo leemos. Dios aborrece la iniquidad como la homosexualidad. Muchos hombres, por experimentar ese tipo de pecados, ¿verdad?, se encienden y distorsionan sus mentes en toda la situación de la materia. Hoy es bien triste ver niños y jovencitos que no alcanzan ni siquiera el desarrollo de sus genitales y ya están diciendo que no están a gusto con su sexo. De tanta información que se han encargado de dar una sociedad corrompida como la que estamos viviendo en estos tiempos. Tenemos que aprender que de Lot era un hombre, amados hermanos, que era jefe de familia. Tenía bajo su responsabilidad a su esposa, a sus hijas, pero tenía yernos. Y los yernos se burlaron de él. Cuando Dios les advirtió que iba a destruir ese lugar y que se tendrían que preparar para salir huyendo de ahí,
no le hicieron caso. Y las hijas titubearon. Dile, cristiano no es el que nace en una casa cristiano. Cristiano es el que se hace cristiano por recibir y formar convicciones cristianas en Cristo. ¿No lo heredas? ¿No lo transmites porque tú dices que eres cristiano y entonces en automático tus hijos van a ser cristianos? ¿No eres cristiano porque te ven que tú vas a la iglesia y los llevas a fuerza a la iglesia y ellos también están años en la iglesia? El verdadero converso no es el que copia, es el que decide conocer a Cristo. Amén. ¿Tú te imaginas? No le hicieron caso a Lot. Estaban comprometidos ya con sus hijas. Y sus hijas no habían formado convicciones. Tan es así que las hijas terminaron metiéndose con su padre, como si se hubiera acabado el mundo. Obviamente tenían los arraigos de una sociedad corrompida. Por eso tenemos una gran obligación de meterle la palabra de Dios a nuestros hijos. El pecado, amado hermano, no se necesita instruir. El pecado es en automático, porque la palabra de Dios dice que el pecado mora en nuestro cuerpo. Entonces, tú no estudias una licenciatura en pecado. Eso nada más vives en un mundo lleno de pecado y solito el pecado se hace un hábito en tu vida. Pero la palabra de Dios sí se instruye. Lot careció de esa convicción. No instruyó la palabra de Dios. Si hubiera instruido la palabra de Dios, sus hijas no hubieran hecho lo que hicieron, ni menos su esposa. Y hoy en día hay muchos cristianos que se dicen cristianos y creen que Cristo se forma en automático en sus hijos, porque ellos ya son cristianos. Ay, solito llega el Espíritu Santo y le va a llenar la cabeza de Cristo a mi hijo y a mi hija y a mi esposo y a mis hermanos. No es así, amado hermano. En estos tiempos son tiempos donde tenemos que dedicar tiempo. Los que tenemos un corazón definido, a que nuestros hijos o la gente que depende de nosotros conozca la palabra de Dios. Conozca el amor a Dios. Conozca la advertencia a Dios. Hoy mi hija de 2 años ya la ves y siempre que vamos a comer, inmediatamente ya empieza. Eso me da mucho gusto porque ya empieza ya a juntar sus manitas. Vamos a orar. Pero no habla bien, pero ya quiere orar. Porque por lo menos cada vez que está en casa se le instruye que es importante darle gracias a Dios. Y si nos da tiempo, estaré yo muy insistentemente a dejarle la palabra de Dios claramente en su corazón de esas pequeñas. No podemos seguir viviendo un cristianismo mediocre como el de Lot, salvo pero con una vida mediocre. Y ahorita hay muchos Lot así, salvos pero mediocres. No dan testimonio de nada. No convencen a nadie. Lot tuvo la oportunidad de impactar la sociedad de Sodoma y Gomorra. Yo te puedo decir que gran parte de esa destrucción se debió a Lot. Perdió el tiempo Lot. Ni siquiera a sus yernos pudo convencer. Y hay muchos cristianos hoy en día como Lot, conformistas, mediocres, tibios, que siempre buscan nada más los beneficios de Dios, pero no quieren los compromisos con Dios. Por eso les cuesta trabajo servir, dar, apoyar, compartir el evangelio. Podrás pasar toda tu vida con tu salvación con un cristianismo mediocre. Por eso la Biblia sí habla que en el cielo habrá coronas y habrá ciertos estatus eternos,
porque no merecen lo mismo en la eternidad la gente que sí quiso comprometerse con Dios, ¿verdad? Y vivió para Dios y se invirtió para Dios, que la gente que gozó de Dios, vivió de Dios, amó la libertad de Dios, ¿verdad? Le dio vuelo a la hilacha con Dios. Eso no es así, amado hermano. Dice la palabra de Dios que el que ama su vida la va a perder. Y el que pierde su vida por causa del nombre de Cristo la va a ganar. La Biblia dice, busca primeramente las cosas de Dios y lo demás será dado por añadidura. La Biblia dice que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y Lot se hizo amigo del mundo. Y hay mucha gente que sigue viendo por su porvenir, por su futuro, ¿verdad? Dejando en segundo, tercero y cuarto término a Dios. No han entendido el cristianismo. No han entendido que las garantías de la herencia que dice este libro maravilloso están en amar a Dios. Amén. Tú puedes vivir muy bien amando a Dios. Pero lo que nos enseña Lot es algo que debemos tomar en cuenta en los tiempos que estamos ya viviendo, que son la antesala de unos tiempos de destrucción ya. Hay mucha gente que es como la esposa de Lot. Gente sin convicciones, gente nada más que le daba el avión a Lot. Ay, sí, Lot. Lot yo creo que le hablaba de Abraham y de todo lo que hacía Dios por Abraham. Y cómo empezó los beneficios de Lot, ¿verdad? A través del paraguas de Abraham. Pero nunca le creyó. Tan es así que cuando iba saliendo de una ciudad que iba a destruirse, esta mujer volteó atrás. Dile a tu hermano, Dios no quiere que voltees a tu pasado. Amén. Te vas a convertir en sal, te vas a salar. Dios quiere que estés bien situado en el presente en Cristo y que pongas la cara hacia enfrente de las promesas que estás por descubrir con Dios. Qué triste que esa mujer se quedó a la mitad del camino. ¿Cuántos de aquí se quieren quedar a la mitad del camino? ¿Cuántas personas que escuchan se quieren quedar a la mitad del camino como la esposa de Lot? Yo creo que si le preguntabas a la esposa de Lot que cómo se definía ella, seguramente habrá dicho que era cristiana, que buscaba el mismo Dios de Lot y de Abraham, ¿verdad? Y no era cierto. Déjame decirte que en los postreros tiempos la fe de todos nosotros va a ser probada. Dice la Biblia que va a ser pasada por fuego, como fue pasado por fuego Sodoma y Gomorra. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? No te digo que los arranques de este mundo porque viven en el mundo, pero ¿sabes qué? Tú sí puedes hacer una sociedad diferente de tu alrededor. Amén. Hay gente que convive más con gente que no ama a Dios que con la gente que ama a Dios. Por eso me cuesta tanto trabajo que se unifiquen aquí la gente, ¿verdad? Que se pongan a cuentas, que limen asperezas, que se lleven bien, que aprendan a amarse en Cristo, porque si tienen el mismo Espíritu Santo, el Espíritu Santo te lleva a amar. Te lleva a unirte con los que tienen el mismo espíritu que tú. Porque déjame decirte que esos tiempos van a ser probados muchos. Por eso dice la palabra de Dios que muchos pagarán, ¿verdad? Decapitados los que se queden por no haber formado convicciones. De Lot podemos aprender cantidad de cosas. Porque los tiempos que vivimos son tiempos de Lot. Estamos a la puerta de una destrucción masiva, amado hermano. También los Estados Unidos están haciendo una esfera gigante ya otra vez en Israel para protegerlos de la guerra. Millones, miles de millones de dólares están invirtiendo nuevamente en esa cúpula. China sigue invirtiendo ya ahora en modificaciones genéticas de soldados.
podemos ver que la sociedad avanza de una forma muy grande hacia la destrucción. No queda mucho tiempo. La apostasía de la iglesia, sigues viendo todavía hombres que predican de prosperidad como si les interesara más el mundo como a Lot, Sodoma y Gomorra que el mundo celestial en Cristo. ¿No es más importante la prosperidad que tu salvación? ¿No es más importante el placer que tu madurez espiritual? Porque estamos empezando a vivir tiempos de prueba. Hace ya por lo menos 5 o 6 años, no recuerdo bien, les había dicho que el anticristo lo sentía espiritualmente, ya había nacido, ¿se acuerdan? Hoy te puedo decir que ya está viento en popa su crecimiento y su manifestación. No tarda. Yo no sé cuál piensas que es la mejor escuela para tus hijos. La mejor escuela para tus hijos está en ti a través de tus convicciones firmes en Cristo. Esa es la mejor escuela. Ni siquiera otros que se dicen cristianos, a mí me daría miedo, son los peores. Dile a tu hermano, lo que se transmite no es lo que conoces, sino lo que eres. Eres un demonio, transmitirás demonios, aunque digas que eres cristiano. Podrá haber muchas gentes que tomen el micrófono y enseñen la Biblia, pero pocos que tienen la unción de Dios para transmitir la palabra de Dios y pegar en los espíritus de las personas llamadas a salvación. Y en estos tiempos se escasean. Y por cierto, somos bien menospreciados, porque así fue con los profetas. Les gusta más el circo, les gusta más las buenas palabras, ¿verdad? ¿De qué quieres que te hable hoy? ¿De que Dios te ama mucho, mucho, aunque tú seas un desgraciado que no ama a nadie? Déjame decirte que son tiempos de gran reflexión. Ahorita tenemos la libertad como Lot de escoger. ¿Ah? Muchas veces como pastores te llegas de cansar, decir, a ver, esta gente no entiende. Siempre ponen pretextos y su vida está llena de pretextos y con todos esos pretextos van a terminar en el infierno. Yo no puedo cargar con gente que no quiere amar a Dios. Se irán las bajas. Digo, oye, me dicen algunas personas, ¿verdad? Ay, la iglesia cada vez se va menos y menos. ¿Verdad? Son más chiquitas. Algo está pasando en la iglesia. Pues cuando ves la palabra de Dios, los que se salvan no son los más, sino los menos. Y esto está pasando en todas las iglesias, investígale. Las verdaderas. Las que no, esas sí siguen creciendo porque les siguen ofreciendo milagros y bonos para coronas y siguen esperando chaquina y oro del cielo. Pero la iglesia que se va, se está purgando. La iglesia que se va se está purgando. ¿Cuántas familias había en Sodoma y Gomorra? Inclusive de la familia de Lot se purgó. Y quedaron 3. Dile a tu hermano, quedan solo 3. ¿Cuántas quedarán en tu casa? La mitad, igual que la familia de Lot. Son tiempos, créanlo. No sé, tú, mira, yo me la paso por mi trabajo, tengo que estar en la calle, voy de un lugar a otro, toqué un restaurante, voy a otro, voy a un estado, vengo a otro, y yo veo un ambiente triste, de zozobra, ¿verdad? Ves a la gente mala, ves, parece ser que hay como una cúpula, ¿verdad? Una potestad así que a la gente la hace ver mal.
Y lo que me da más coraje es ver cristianos igual que ellos. Llevan años y así es su cara siempre igual. Qué flojera. Son los Lot. Ahí Lot tiseando a la puerta de Sodoma. Cuando tenía mucho que hacer. Prédicas van, prédicas vienen. Sí, por favor, compartan la palabra de Dios. No vivimos de YouTube ni nada de esas de plataformas. Oye, comparte la palabra a todos tus amigos. Si la escuchan, qué bueno, y si no, ni modo. Tú comparte, la agarra y comparte a todos tus contactos que tienes en redes sociales. Haz algo. Amén. En lugar que te quedes como Lot allá a la orilla de Sodoma y Gomorra y veas cómo se destruye esa sociedad. Amén, amén. Así está. Yo no sé tú, pero yo ya me empecé a cansar de ver las mismas caras cada 8 días. Porque no las he visto cada 8 días, las llevo viendo años. Sin cambios. Sin cambios, amado hermano. Sin fruto. Sin gestación. Sin ánimo pronto. Yo creo que gracias a Dios porque nos da esta pequeña grey. Hay mucha gente que no aprecia. Hoy salió gente que porque se iba a cambio de residencia y ahí se fue. Ahora de aquí, nunca gestó aquí, nunca quiso aquí, nunca entendió la palabra de Dios, nunca la aceptó. Se fue a otro estado de la República, se fueron allá y siguen igual. No importa dónde te vayas como a Lot, cuando tu corazón no cambia, siempre serás el mismo mediocre espiritual de toda la vida. Sin producción. Sin ser testimonio para la gloria de Dios. Parece que se acostumbra la gente a los favores de Dios. Estaba yo viendo Laura, gracias a Dios que salió del hospital. Lo que pasó ahí con ella fue un milagro. Yo te dije, la van a cambiar de hospital. Y no fue porque haya ido el pastor a hablar ahí con quien tenía que hablar. ¿Sabes quién fue? Claro, al mejor hospital que hay, salud pública en México, y la mandaron a la hermana. Y hasta de alta ya salió, ¿verdad? Sí, pues nada más es amén, es asimilar lo que está viviendo y ver que Dios funciona. Y si funcionó en todos los demás, también en mí. Y tengo que ponerme las pilas para empezar el cambio en mí. Y entonces que estar el cambio en mi casa. Lot fue tropezadero para su familia. Qué triste que se burlen en tu casa de ti. ¿Es cómo da coraje eso? ¿Por qué se burlan de ti? Porque no ven poder de Dios en ti. Porque no ven una convicción profunda de Dios en ti. Al grado de poder romper con esa familia por Dios. Entonces esa gente sí se iba a sacudir. Preferible perder a los familiares de carne y biológicos aquí en la tierra para que a lo mejor con eso se sacuden y ganen la salvación. Amén. Pero no, ahí andamos ahí comulgando porque es mi chonchita, mi chonchito, mi papuchito, mi papuchita, mi querubín, mi querubina. ¡Años! Lo más triste es que tú vas a estar en el cielo y los vas a ver pudriéndose en el infierno. Porque nunca quisiste ser definido para Dios. La definición de Dios es algo muy serio, amado. Yo no sé si tú tengas grandes problemas, pero grandes, al grado de decir, pues no pisas ya mi casa, o no piso yo ya tu casa, cuando tú arremetes contra mi Señor.
Esa gente se debe sacudir. Son los tiempos. Si Lot hubiera actuado, hubiera sacudido, no les hubiera permitido la entrada a esos mundanos de sus yernos en su casa. Y a lo mejor hubieran visto esa convicción de Lot, decir algo a detenerse, Señor. Está loco, pero algo te detener. De razón. La iglesia de estos tiempos debe ser una iglesia más agresiva para el evangelio. Ya se anunciaron los tiempos de destrucción para la humanidad. No hay vuelta atrás. Cada vez que tú ves un hijo, un padre, una madre, un amigo, un vecino, y no eres contundente para compartir de Cristo, no eres contundente para que vean con tu vida que amas realmente a Dios, tú estás siendo tropezadero para esa gente, amado. Hay gente aquí que se les ha dicho, ya no le des ni de hablar a esos impíos que se dijeron hermanos. Y ahí van de metiches y les importa y siguen involucrándote. Sabes que eres un tropezadero para esa gente. Dios no te lo vaya a demandar. Debes de ser definido. Si tú no quieres nada con Dios, yo no quiero nada que ver contigo. Amén. Suficiente tiempo tuviste para enamorarte de Dios. Así es. Amén. Pero hay tibieza. ¿Prefieren la amistad del mundo como lo hizo Lot? Yo prefiero quedarme solo en este mundo, amando a Dios, que perderme en este mundo amando a todos. Amén. Yo no puedo ser, nadie puede ser de dos dobleces, tiene que ser definido. Y lo que más queremos, ¿va? Oye, hijo, si tú no quieres nada con Dios, después de que ya te lo dije, después de que ya fui claro, después de que ves mi vida, después de que yo trato de ser ejemplo, de que veas que en verdad Dios está conmigo, no quiero ya nada que ver contigo. Y sacúdelos, amado. Amén. Que el diablo llegue y los arrastre. Amén. Y regresen arrepentidos y chillando diciendo, muéstrame ese Dios que tienes tú. Así es. Pero está siendo estorbo para ellos. Cristianismo no es lo que sabes, sino lo que aplicas, lo que vives. A Lot le faltó eso. En las verdaderas iglesias sigue habiendo muchos lugares para los verdaderos cristianos, pero deja de haber lugares para los que no lo son. Por eso se está purgando. Qué enseñanza tan bonita de Génesis. En estos tiempos que donde viene una gran destrucción. Así es. Y los que digan que no, que siguen creyendo en Greenpeace y que todo va a cambiar y ya se está reconstruyendo la capa de ozono y están creando nuevas especies y no hay ni por dónde, amado hermano. Amén.